Hola, ¿qué tal? Yo soy Valeria, pero puedes decirme Vals, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo sé que últimamente no he subido videos, pero es que he estado muy ocupada terminando mi semestre con eso de que se alargó. Además empecé a hacer mi servicio y como por 2 semanas no pude hablar porque me quitaron las muelas del juicio. Después me pusieron los brackets y de hecho todavía me falta la parte de abajo, pero bueno, eso es muy aparte. Hoy me gustaría hacerles un video acerca sobre cómo conseguí mi intercambio internacional en la UNAM. Pues como ya saben, yo estudio en la UNAM Medicina Veterinaria y Zootecnia y me fui de intercambio a España. Pasó lo de la pandemia, pero aún así me lo disfruté muchísimo, ¿no? Lo que voy a decir ahorita para empezar es algo que yo creo que debes de tener muy claro, o sea, ¿por qué quieres hacer esto, no? Una cosa es quererlo, ¿no? Pero cuando vas viendo que es mucho papeleo, mucho de ir a hablar con gente, con tu coordinador, todo eso y muchas reuniones y cosas así, entonces como que empiezas a decir, ay, ¿para qué hago esto, no? No, por eso mismo me gustaría empezar de esta manera. Yo desde que entré a la universidad, yo sabía que en algún punto me gustaría hacer una movilidad, pero no una nacional, yo quería una internacional, ¿no? Porque yo desde el principio dije, no, yo sé que tengo la capacidad, yo sé que puedo. ¿Y qué se necesita para eso? Bueno, pues mantener un buen promedio. Para empezar, debes de tener el deseo, es el requisito principal. El deseo, la visión, todo eso, desde que entras a la carrera. Yo sé que a lo mejor a mitad de la carrera puedes mejorar tus calificaciones y todo, pero lo mejor es que desde el inicio tú estés consciente y estés decidido que te vas a ir de intercambio. Las cosas a tomar en cuenta entonces son que desde el inicio pues mantengas un buen promedio. En el caso de la UNAM te piden mínimo el promedio de un 8.5 para poder tramitar una movilidad, ya sea nacional o internacional. Ok, en el caso de la movilidad internacional, la convocatoria nada más te dice que debes de tener un promedio mínimo de 8.5, ¿ok? Sin embargo, hay unas excepciones en algunos países. Por ejemplo, en mi caso, que era España, como es el único país de habla hispana en Europa y fuera de América, se podría decir, la verdad es que sí piden un promedio más elevado. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no habla otro idioma más que el español o no tiene un certificado, X razón. Entonces, en ese caso, países como España, la verdad es que sí es más complicado, a menos que tengas un buen promedio. Y mucha suerte, o sea, también depende mucho de eso. Desconozco realmente cómo elijan, pero pues sí tiene que ver mucho tu promedio, la carrera y el país al que vas. Entonces, de las cosas que hay que tomar en cuenta antes de poder empezar a fijarte en la convocatoria y en la movilidad es que tengas un buen promedio, que tengas el nivel mínimo de créditos que te piden para hacer una movilidad. En mi caso me pedían, si no mal recuerdo, más del 50%. Va a depender eso de las carreras. Considero que debes estar muy seguro en qué semestre vas a irte. Hay que tener esto muy claro, porque en la UNAM se tarda aproximadamente un semestre en hacer todo el papeleo, todo el trámite para irte hasta el siguiente. Es decir, que tienes un semestre entero para hacer todo tu papeleo, el pasaporte, la visa, todo eso, pero hasta el siguiente. Es decir, que si yo voy en cuarto, me voy a ir en sexto, ¿sí? Entonces, eso es lo que me pasó a mí. Yo estaba en sexto, inicié mi trámite en sexto, pero yo me fui para octavo. Eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Los estudiantes que no saben sobre este tema, pues sí pueden, así como yo antes de hacer todo esto, yo sí pensé que una vez que me habían aceptado me iba a ir luego, ¿no? Y no, me tenía que esperar un semestre. ¿Por qué? Porque los convenios internacionales de la UNAM pues duran todo eso, en lo que la universidad receptora te acepta, te manda tu carta, empiezan a mover ellos también allá sus cosas y también los de acá empiezan a hacer eso, ¿no?
Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que confundí un poco las fechas. Ok, pues yo vi la convocatoria en sexto, metí estos papeles en sexto, fui aceptada a finales de mi sexto semestre y los trámites ahora sí, como persona o estudiante aceptada para la movilidad, todo el trámite duró mi séptimo semestre y finalmente me fui en octavo. Ok, espero que haya quedado un poquito más claro y me hayan entendido. Algo que sí me gustaría comentar, sí hay que tomarlo muy en cuenta, o sea, de verdad piénsenlo bien si lo van a hacer, porque hay casos, que es creo lo más frecuente que llega a pasar, que la universidad receptora o la universidad destino en ese semestre no abren las materias que están acorde a tu semestre en México. Por ejemplo, en el semestre que te quieres ir, vas a cursar anatomía aquí en México, en tu plan de estudios. Dice que debes de cursar anatomía básica, pero esa la quieres poner para cursarla en la universidad destino. Hay veces en que esa universidad no te maneja la materia en ese momento en el que tú vas a ir. No sé si me expliqué. Por ejemplo, a mí me pasó eso y por eso es que lo comento. Como que es de pensarla, ¿sí me explico? Porque hay que tener en cuenta pros y contras. Entonces, en el semestre en que yo iba a estar en España, esas materias no las ofertaban, no las abrían hasta el siguiente, o sea, un semestre cuando yo ya no iba a estar allá. Pero eran las que yo tenía que cursar aquí en México, en mi octavo, ¿no? Entonces hay que fijarse muy bien, ¿no? Es lo preferible entre todos los estudiantes, que la universidad destino abra las materias equivalentes a los de tu semestre en México. Creo que es muy común que no pasa, ¿sí me explico? Entonces lo que tú tienes que ver aquí es que tengas otras materias que puedas cursar y que sean equivalentes allá y que no vayan a afectar como tal, se podría decir tu regularidad, como que vayas acorde a tu generación, ¿sí me explico? O sea, que no te vayan a afectar realmente de manera académica. Si la carrera te pide que curses materias optativas, algo que podría funcionar es eso, meter optativas y cursarlas allá y no te afecta en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sigues avanzando y ya ese semestre que algunos he visto que prefieren las optativas terminarlas en un semestre extra. Y entonces aquí realmente no afecta mucho porque tú regresas a cursar el semestre que te correspondía, el octavo, pero pues ya liberaste las optativas, ¿no? Tanto básicas como de profundización, que fue mi caso. Hay que tomar en cuenta mucho este punto, porque para algunos puede ser una ventaja, pero para otros una desventaja. Yo creo que lo ven la gente como desventaja porque pues te atrasas, ¿no? Y sí, la verdad te atrasas un semestre, pero después, ya que hiciste la movilidad, ¿qué más importa si sigue siendo regular o no? Porque lo que te motivaba a seguir siendo regular y tener buen promedio era precisamente irte de movilidad, ¿no? Que no estoy diciendo que después de la movilidad pues bajes el rendimiento, simplemente digo que ya es un estrés menos. ¿Por qué? Porque ya conseguiste tu objetivo, que era irte de movilidad. Ahorita solamente sería seguir manteniendo ese promedio hasta finalizar la carrera. Bien, entonces una vez dicho esto, que creo que era lo más importante, son las cosas que debemos de tomar en cuenta antes de pensar en tramitar la movilidad y más la internacional. Una vez que ya tenemos bien decidido que lo queremos hacer, ya vimos los pros y los contras, pues ahora sí hay que iniciar a investigar sobre las convocatorias de movilidad que oferta nuestra universidad. En el caso de la UNAM, pues todo lo podemos encontrar en su portal de internacionalización. Ahí podemos encontrar las convocatorias de las movilidades nacionales como internacionales, como también los intercambios para idiomas. Por lo regular, cada facultad hace una difusión para este tipo de convocatorias. Y lo que yo recomendaría en este caso es ir directamente a la Coordinación de Movilidad Internacional. De hecho, se llama Coordinación de Movilidad Estudiantil, así se llaman las oficinas. Y ahí es donde se lleva a cabo el trámite de la movilidad internacional, movilidad nacional o otro tipo de becas. Ok, entonces
Una vez que salen las convocatorias, si no mal recuerdo, salen 2 veces al año. Hay que checar bien los requisitos. Si te vas a ir a una universidad o a un país que te pide cierto nivel del idioma, que por lo regular es el inglés, pero si te vas como a Francia, a Japón, a China, pues sí, ellos quieren un certificado de su idioma, ¿no? Certificado de chino, de italiano, X, etc. Eso también es importante tomar en cuenta. Si no tienes el certificado del idioma, principalmente del inglés, no vas a poder tramitar la movilidad a un país que no habla español, ¿no? Esto lo digo para que lo tomen en cuenta porque sí, cuando sale la convocatoria es casi seguido que debes entregar todos esos papeles, y por lo regular cuando haces una certificación tardan cierto tiempo en darte pues el papelito, ¿no? Entonces mucha gente yo he visto que ha perdido becas, la oportunidad de irse a un país no hispanohablante. ¿Por qué? Porque no tienen el papel a tiempo. Entonces es muy importante que tengan esto en cuenta, porque se hacen más grandes las opciones de países receptores para tu movilidad. Ya no te quedas nada más con las que hablan español, que por lo regular son el único país fuera de América, pues España. Y el resto es Colombia, Chile, Argentina y países de aquí abajo, ¿no? Algo que también quiero destacar en este sentido de la certificación de los idiomas es que aunque la convocatoria de la UNAM, esto es muy importante porque no se los dicen, aunque la convocatoria de la UNAM diga que piden cierto nivel de conocimientos de tal idioma, realmente al que le debes de hacer caso y enfocarte es a la universidad receptora. No importa si la UNAM dice quiero tal grado de conocimientos de inglés. Ok, la UNAM te acepta, pero si la universidad receptora te dice pero yo requiero algo más alto, no te van a aceptar. Tu certificación tiene que ser acorde a la universidad receptora, a la universidad destino. Tienes que estar al pendiente de qué tipo de certificación, qué tipo de nivel requieres. Todo eso es importante. Y al momento de hacer el papeleo, ya tenerlos. O sea, ya es tenerlos porque la recepción de documentos es ya. O sea, es como en una semana o 2 y ya. No te pueden dar más tiempo. Simplemente te descartan y le dan la oportunidad a alguien más. Ok, una vez dicho esto, yo creo que viene lo más pesado y lo que te va a hacer sentir que, ay, qué flojera, ya no lo quiero hacer, es hacer tu dictamen de revalidación de materias. ¿Qué es esto? Pues es la hojita donde dice qué materias son equivalentes en México y cuáles serán cursadas en el extranjero. Son equivalencias. La verdad es que cuando yo hice este paso, sí me pasó por la mente decir, ya no quiero, porque es mucho papeleo, tengo que investigar yo y por qué no me lo dan, ¿no? Ya después entiendes que tú eres la interesada o interesado y tú tienes que ponerte a investigar universidad por universidad. Vuelvo a decir, la verdad es la parte creo que más pesada, en la que muchos se quedan. ¿Por qué? Porque la verdad es que sí es un proceso muy tedioso este. Ok, la equivalencia de materias. Ya una vez que tienes en qué semestre vas a irte, ahora ve tu plan de estudios, qué materias vas a cursar en el semestre que te vas a ir. Entonces, una vez que tengas eso, ahora en la convocatoria va a venir una lista de las universidades receptoras, universidades de destino o universidades que están ofertando lugares para que estudiantes de la UNAM hagan una movilidad. Una vez que la tienes, a las universidades en las que tú estés interesado o interesada, tienes que ir investigando página por página cuál es su plan de estudios de ellos. Si encuentras materias ya sea iguales o similares a las que estás cursando en tu plan de estudios en México, en la UNAM, pues puedes empezar a hacer el dictamen, ¿ok? Eso tú lo llenas con cada universidad que tú que tú te quieras postular. Por ejemplo, es un ejemplo, te quieres postular a 5 universidades.
una de Chile, una de Estados Unidos, una de Argentina, una de España, X. Tienes que hacer ese dictamen para cada una de las escuelas. Esto, la verdad es que si ya estás muy seguro y todo eso, que quieres esa escuela, mejor nada más enfócate en esas. ¿Por qué? Porque en la convocatoria te vienen muchísimas, pero muchísimas. Y más si tienes la ventaja de que tienes el certificado del idioma. Entonces, ya para los que tienen ese certificado, la verdad es que hay infinidad de opciones. Pero para los que solamente tienen el español como lengua, sí son más contaditas, ¿no? Son más reducidas las opciones, pero siguen siendo bastantes. En este sentido, yo recomendaría primero elegir las universidades. Me quiero ir a tal, tal y tal, y ahora sí me pongo a investigar en sus páginas qué plan de estudios tienen y cuál sería la equivalencia con el mío en México. Voy a resaltar aquí en el sentido del lado de la universidad receptora, sean de un solo semestre, o sea, de un solo bloque, por así decirlo. Puedes cursar materias, si son equivalentes en México a una materia que allá se cursa en primer semestre, adelante. Si la materia es equivalente en México, pero esa materia es en cuarto semestre, adelante, a pesar de que tú estés más adelante de esos semestres. ¿Sí me explico? Si es equivalente, al final sí sirve. Ojo, hay que fijarse que aunque la materia se llame igual que en México, no significa que sea el mismo contenido, ¿sí? Bueno, esto lo digo porque a mí me pasó aquí en México, por ejemplo. Voy a decir un ejemplo porque la verdad no recuerdo con qué materia me pasó eso. Y ya no la metí por eso. Si aquí en México tengo que cursar alimentación animal, en la universidad receptora la materia se llama evaluación de alimentos para consumo animal, ¿sí? Ok, pues suenan muy parecidas, ¿no? Sin embargo, cuando te metes al contenido del temario de la materia, tanto de aquí de México como la de allá, ven totalmente cosas diferentes, son totalmente diferentes y ese es el problema. ¿Por qué? Porque debe de ser acorde a tu semestre aquí en México. Los conocimientos que sean lo más cercanos posibles a México. ¿Para qué? Para que sea válido. Aunque la materia se llame igual o parecido, no significa que sea el mismo contenido. Aquí me gustaría decir que la UNAM como requisito te pide meter 3. Y esas 3 es a fuerza que las debes de pasar. O sea, no tienes opción. O sea, para que la UNAM se dé cuenta que si aprovechaste tu intercambio y todo, deben de ser 3 y esas 3 deben de ser aprobadas. ¿Ok? Pero en el caso de las movilidades, esto me pasó a mí y a todos nos comentan lo mismo, que es como un consejo, una sugerencia. Te piden que mejor metas 4, ¿ok? Por si una de las 3 que tú planeabas cursar y aprobar no la pasas por cualquier motivo, bueno, pues te queda la cuarta. Entonces, aún así, completas lo que te pide la UNAM, que son las 3 materias. Y con eso ya no tienes ningún problema. Siempre y cuando cumplas con las 3 que te piden obligatorias. Si quieres meter 4, 5 para adelantar semestres, no sé, pues sí, lo puedes hacer, adelante. Y o sea, esto lo digo porque hay veces en las carreras, hay algunas carreras que sí es más flexible esto, ¿no? En mi caso, la verdad es que fue toda una odisea porque fue muy difícil encontrar materias que sean muy parecidas a México y que se hagan equivalentes en contenido. Entonces, ha de haber carreras y ha de haber otros semestres en los que sea más sencillo encontrar más materias para lograr esa equivalencia, ¿no? Ya que he dicho todo esto, ahora sí ya viene lo de entregar el papeleo, actas de nacimiento, CURP, pasaportes, todo eso. Pero pues ya una vez que entregas tus papeles, los papeles principales al inicio son eso, tu dictamen de revalidación de materias, tutorial académico completo y bueno, el certificado del idioma.
si es que vas a aplicar para una universidad no hispanohablante. Conforme avance el tiempo y salgan los resultados, pues ahí va a empezar algo, pues no pesado, sino más bien mucha burocracia, mucho papeleo, pero ya te eligieron, ya no hay problema con eso. Ya es más como para tener evidencias ellos, ¿no? En el caso de que pues eres aceptado, pues es otro proceso de papeleo y ahora sí empieza lo divertido, lo emocionante, todo. Tu pasaporte, tu visa, si es necesaria, el vuelo, tu seguro de vida, todo lo que implica ya irse de movilidad, ¿no? Este video lo hice más que nada para las primeras fases, para irte de intercambio, ¿no? Desde que entras a la carrera, tener la visión, posteriormente tomar la decisión de irte de intercambio, ir a la coordinación donde te van a dar más información sobre las convocatorias de movilidad y después hacer lo más tedioso, que es buscar tus materias equivalentes en México y finalmente pues entregar todos tus papeleos, ¿no? Y lo que estresa mucho y pone mucho de nervios a todos, los resultados, esperar los resultados y ya. Es todo lo que se tenía que hacer. Y de ahí empieza otra odisea, pero esa es otra historia. Bueno, lo que sí, algo que se me olvidó comentar antes, es que es muy importante que elijas muy bien esas materias. De verdad, elíjanlas muy bien. A mí no me lo dijeron. Yo cuando hice todo el trámite, yo pensé que eran las materias tentativas, pero resultó que eran las oficiales. Entonces, solamente fíjense muy bien en eso, porque no te lo dicen. A lo mejor en otras facultades sí, pero en mi caso no me lo dijeron. Entonces fue como, ¿son mis materias oficiales? Y yo pensé que eran tentativas. Pero bueno, solamente me gustaría terminar este video diciéndoles que aunque parezca muy difícil, parezca imposible, todo al final se puede hacer. Con que tengas el deseo, la visión y las ganas, todo se puede hacer. Siempre y cuando nosotros estemos decididos a hacerlo. Entonces, hacer una movilidad internacional no es imposible. Es difícil porque a lo largo de la carrera tienes que mantener un promedio, buscar certificaciones de idiomas y todo eso, pero al final les juro que vale totalmente la pena. Sea la circunstancia que sea, vale totalmente la pena. Y se van a acordar de eso toda su vida. Y les aseguro que les cambiará su vida. Se van a ir como una persona y regresarán como otra, se los aseguro. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy y espero que les sirva esta información y se animen a tramitar una movilidad en la UNAM. Yo soy Vals y los veo en otro video. Bye.